puso muy seria y me dijo: ¿sabes lo que duele cuando te pillas el dedo con la puerta? Pues dile a tu novio que como os coja haciendo guarrerías... ¡Panoli! ¡Y tú sabes lo que eres! ¡Eres un cabrón! Mira, te juro que en cuanto Juan encuentre curro nos vamos. Y nos llevamos a la abuela también. Por mí, te la regalo. Tú es que no quieres a nadie. Yo estoy enamorado de la pasta. Pues trabaja, como hacen otros. A mí no me explota nadie. Tendrías que ver cómo viven algunos en el tuyo. Están presos y tienen hasta criados. Y comen como no hemos comido nosotros en nuestra... Y van a pasear al retiro, ¿no? Pues todos andará, hermanita. ¿O crees que lo van a tener ahí dentro mucho tiempo? Si Dimas tenía razón. Hola, ¿está Bego? No, ni menos mal, porque si te ves vestida, puede haber tiros. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el modelito? ¿A qué le llamas modelito? A esto. Es el último grito. Pues a mí no me sale ni la voz. Uy, mira, pero que tienes pelitos, como los hombres. Lila. ¿Y te han dejado solito? Es que soy huérfano, así que ya llegué a usted. Ay, pues adiós, no sé. Pero a mí me vas a venir. Y con un tatuaje como este, por ejemplo. Mira, es un conejito. A ver. ¿Sabes jugar al teto? No. Pues es muy fácil, tú te la sacas. ¡Cuidado, Bego! ¡Juan, ven aquí! ¡Para tenerla! Ay, el presupuesto sube 1000 euros. Ya ves, Bego, y viene casi en porretas para darnos pena. Pues no pienso pagarle hasta que saque la cuenta de todo lo que se ha llevado. Yo creo que no le va a quedar ni para comprarse un pañuelo del coco. Oiga, pero es que